Saludos para todos. Nuestra clase dirigida por niños es un innovador enfoque educativo en el que los estudiantes asumen un rol verdaderamente activo en su propio proceso de aprendizaje. Los niños se convierten en protagonistas de su educación, dejan de ser receptores pasivos y pasan a explorar, investigar y compartir conocimientos con sus compañeros. Esta metodología permite que los estudiantes creen un ambiente de aprendizaje colaborativo y participativo a relacionarse con más cercanía con sus pares. Se fundamenta en la idea que una manera efectiva de aprender es enseñar a otros. En ciencias, este método es bastante valioso, dado lo clave que es el aprendizaje práctico y experimental. Los estudiantes, al dirigir su propio aprendizaje, se sienten más comprometidos con su educación y desarrollan un entendimiento más profundo de los conceptos científicos. Esta metodología del aprendizaje dirigido por niños promueve habilidades esenciales como la colaboración, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, preparando a los niños para enfrentar desafíos que presenta el proceso de aprendizaje en el aula y los del mundo real. Gracias. Saludo muy cordial para todos mis compañeros de esta maestría y para nuestro docente. Bueno, ya mi compañera Luisa Fernanda realizó la introducción al tema que nos ocupa en este video, que es mi clase dirigida por los niños. ¿Cómo se inicia el proceso? Digamos, aquí ya sabemos que nuestros estudiantes son los protagonistas, ¿no? Entonces, en grupos se discuten y se eligen los temas. ¿De qué? ¿Cuáles temas? Pues del gusto de los estudiantes. En este caso, como estamos trabajando en ciencias naturales, pues son temas relacionados con la naturaleza, los que se van a discutir y obviamente los que se van a elegir. Los estudiantes entonces comparten ideas, eh, muy entusiasmados, claro, porque es que son las ideas que ellos propiamente han tenido, los gustos que ellos tienen, de acuerdo a la temática que ellos quieran. Y una vez que se comparten ideas, pues podríamos decir que se hace luego la elección del tema. ¿Cómo se hace selección del tema? Pues en una reunión del grupo de estudiantes, digamos sencillo, pasa un estudiante que uno de los líderes y comenzamos en el tablero a colocar los temas de interés. En este caso supongamos que colocamos, los estudiantes colocaron mariposas, el agua que nos tomamos, las aves, y ahí luego se hará la elección. Vamos a suponer que eligieron el agua que tomamos. ¿Cómo se elige finalmente? Puede ser de dos maneras, votando o llegando a un consenso. Si se llega por consenso, mucho mejor que por elección. Pero de todas maneras es válido si se hace por elección. Obviamente, en todo este proceso está el docente presente, está acompañando, está orientando, está ayudando sin quitarle protagonismo a nuestros estudiantes, porque es la clase dirigida por los niños. Entonces el docente tiene que ser muy equilibrado en esto. Una vez que se ha elegido la temática, ¿qué hace el docente? Pues él ya conoce los líderes, ha identificado los líderes en este proceso. Los líderes, los que pueden manejar mejor la temática, se reúne con ellos, trabaja con ellos y fortalece el conocimiento de estos muchachos. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar fortalecidos ante sus compañeros a manejar la temática. Se realiza un plan de trabajo. Una de las cosas importantes que nos da esta metodología nos da el espacio para la experimentación, ¿no? Para trabajos de campo. ¿Cómo se escogió? Ya decíamos anteriormente que se escogió el agua que... Entonces, ¿qué habría que hacer? Los estudiantes, pues normalmente, estoy seguro que van a decidir por comenzar a hacer un trabajo de campo. ¿Por dónde empezarían? Pues, obviamente, visitar los tanques de recolección de agua de la ciudad. Ir a ver la Bocatoma, o sea, allá en el río, allá, la Bocatoma, donde se capta el agua para surtir nuestra ciudad. Esto es real, estas fotos que aquí son reales y están los tanques de la ciudad de Ibagué, de la Bocatoma de la ciudad de Ibagué.
Interesante porque el estudiante ahí tiene toda una apertura mental, entiende desde la realidad, empieza a conocer la realidad, su situación, en este caso, frente al agua que consumimos. ¿Qué más podríamos pensar que se hace? Pues visitar ese río de donde se capta el agua, en este caso se capta el agua del río Conveima. Mirar muchas cosas, por ejemplo, el entorno de ese río. Vea, por ejemplo, aquí hay unas viviendas, ¿no? Diría que los estudiantes comenzarían a pensar muy seguramente, bueno, y esas viviendas serán fuente de contaminación. ¿Qué harán con las aguas residuales? Cosas como esas tendrán que salir de aquí, de esa visita. Pensar, ¿qué pasará aquí con la deforestación? ¿Cómo está la contaminación de las aguas? ¿Cómo está la contaminación del suelo alrededor del río, de donde captamos el agua para el consumo humano de toda una ciudad? Situaciones, cosas, preguntas, de ahí irán surtiendo. Y me imagino que saldrá una pregunta natural. Bueno, ¿y este río dónde nace? Este río nace realmente del Nevado del Tolima. ¿En qué situación está el Nevado? Pues yo creo que allá no podríamos ir, obviamente, con estudiantes pequeños y de pronto ni con grandes, pero pues ya ahí por lo menos se puede pensar, bueno, ¿cuál es el papel de los nevados? ¿Qué hace un nevado? ¿Cuántos nevados tenemos en Colombia? ¿Este nevado cómo está? ¿Cómo está? ¿Se está sosteniendo? ¿Se está achicando? ¿Qué podría pasar si el nevado se agota? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué políticas gubernamentales se deben adelantar? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Muchas preguntas irán a salir ahí, muchas propuestas, obviamente. Una vez que terminemos todo este proceso, pues se hará una sesión de conclusiones donde los niños serán los que dirigen esta sesión y el docente acompaña. Ahí saldrán las conclusiones de todo el asunto y ahí ya podríamos dar por terminado el proceso o este proceso en donde los niños decidieron estudiar el agua que consumimos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Les habló José Israel Díaz Castro de la Maestría en Gerencia de Instituciones Educativas. A continuación, mi compañero Juan Salazar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a compartirles la conclusión de un importante tema. En la clase dirigida por niños, conocida por la sigla ADN, es una propuesta educativa innovadora que tiene como base permitir la exploración de temas que realmente les interesan a los niños de acuerdo a sus necesidades y los ubique en el centro de aprendizaje al tomar ellos el control de su propia adquisición de conocimiento. Además, los estudiantes se caracterizan porque se sienten empoderados, adquieren autonomía, desarrollan el pensamiento crítico y son creativos. Asimismo, potencian la retención y comprensión de conocimientos. En este ámbito, los niños se sienten motivados, comprometidos al dirigir su propia aprendizaje y la acción educativa se convierte en una experiencia autónoma, significativa y duradera. En síntesis, los estudiantes fomentan un aprendizaje más significativo y duradero que les permite enfrentar los desafíos venideros respetando sus intereses y necesidades.